Somos lo que recordamos. Muchas veces nuestros recuerdos no siempre son felices, pero nos permiten armar el complejo rompecabezas llamado historia. Nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, una vez dijo: la vida no es la que uno vive, sino la que recuerda, y cómo recuerda para contarla. Hoy, en una entrevista realizada por los estudiantes de especialización en gestión de procesos psicosociales, Leini Pico, Fabián Vargas, María Miranda y quienes relata Lady Arroyo, tomaremos la voz de Balbina Martínez, una víctima del conflicto armado, quien recuerda aquel 3 de abril de 1998, la que debía ser una noche de celebración inolvidable por aquel Viernes Santo, en una de las peores, si no la más grande tragedia de su vida y de Mejor Esquina. Siendo las 7 de la noche, adentrados en las fiestas, la música sonora, los fritos, la bulla y todo ese momento generado por los pueblos, las velas del fandango, apareció un carro rojo lleno de gente con armas. El profesor Tomás Berrío Wilches, como lo relata Balbina, fue el primero en morir en el pueblo. Se presume que fue quien preguntó qué estaba pasando y solo por eso cae de un disparo. Pero Juan Manuel Sáenz, como lo relata Balbina, dijo: cálmense, no es nada malo, y recibió un disparo. Al ver esta situación, Balbina Martínez cogió a sus 4 hijos, a los que tenía con ella, y comenzó a correr desesperadamente en busca de su esposo. Sí, su esposo, el padre de sus 8 hijos, quien en el desespero, la bulla, no lo podía encontrar. Vio como todas las personas salían corriendo a esconderse en cualquier lugar. Escuchó ráfagas de fuego y escuchó cómo el llanto de las personas se le transmitía el miedo y el dolor que produce la muerte. Ella recordó que sus 4 hijos, entre esos el menor, que no daba sino a pequeños pasos, estaba en su casa. Una madre desesperada corrió y corrió y corrió hasta su casa y se dio cuenta que sus pequeños estaban a salvo. La duda, la incertidumbre, el dolor. Ella recuerda cómo después de que se fue ese carro rojo, volvió al lugar, encontró a su amiga, la negra, supuestamente muerta, pero realmente se hizo pasar. Tomó la sangre de su papá y se la puso en el pecho para que no la fusilaran. Recuerda con miedo y horror cuando vio la cara de su esposo. 28 funerales, entre esos un niño de 10 años. El triste momento no quedó allí, puesto que la comunidad en su alarma pasó días enteros durmiendo en el monte con el miedo de que los magníficos volvieran. Semanas después, muchos carteles aparecieron en los pueblos vecinos diciendo: la limpieza ha comenzado. Atentamente, los magníficos. Balbina quedó viuda con 8 hijos a sus 32 años. Relata con lágrimas en sus ojos que empezó a lavar ajeno, a vender productos del campo, suero, queso, lo que podía componer. Muchos le propusieron ayudarle con sus hijos, pero a cambio tenía que darlos. Y por supuesto, ella relata: yo mis hijos no los doy porque a mí fue quien me dolió parirlos. Balbina migró al municipio de Planeta Rica en una vereda que llamaremos el Macondo colombiano, Marimba. Una vereda azotada por la violencia, al margen de grupos ilegales también. Su vida no ha sido fácil. Actualmente tiene 5 nietos que criar. Sus hijos crecieron, fueron reconocidos como víctimas, declararon 1, 2, 3. Ella dice que se cansó de contar su historia. Lo único que ha recibido ha sido una plata que, según ella, mala vida. Y también ha recibido o está a la espera de recibir una tierrita, como dice ella.
que quizás no llegue para ahora, llegue para cuando sus nietos tengan hijos. No lo sabe. Lo que sí sabe es que en Mejor Esquina quizá han recibido procesos de reparación, pero la que se tuvo que ir de ahí migrando por el dolor, la que tuvo que irse por no soportar pasar por el lugar donde se quedó viuda, donde sus hijos se quedaron huérfanos, ella solo ha recibido unos pesos, pero esa reparación integral de saber cómo está a nivel emocional, a nivel como persona, no. Ella menciona, yo hubiese querido que alguien me escuchara, pero no para preguntarme qué pasó, sino para saber cómo estoy. Entre llantos y lágrimas da este relato. Es importante tener en cuenta que los procesos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado debe ser integral. La justicia y reparación se debe dar desde las garantías de no repetición. Hoy, Malvina vive los últimos años de su vida en aquella casa de bareque y tablas que la ha cobijado durante tantos años, esperando justicia, verdad y reparación integral.